Buenas noches, bienvenidos al último programa de Sostiene Pereira en 2021. Recordarán que cuando arrancó este proyecto de Sin embargo al aire, el lunes 4 de octubre, yo les quería deber ese programa porque tuve una cirugía por la fractura de pierna que sufrí. Entonces estamos pagando literalmente ese programa, por eso tenemos este pilón, pero bueno, eso nos da oportunidad, bueno, pues ya de despedirnos en el fin de año de ustedes, agradecerles como siempre, pues que se conectaron, sus comentarios, como cada lunes por la noche les voy a pedir sus likes y les voy a pedir también que se suscriban al canal de Sin embargo al aire para que puedan recibir las notificaciones de Sostiene Pereira. Vamos a cerrar con un programa donde vamos a abordar un tema importantísimo que está presente prácticamente en el deporte todos los días. Y tengo dos invitados a quienes me da muchísimo gusto presentarles. La primera de ellas es Emma Arzola. Ella es psicóloga, maestra en psicología cognitivo-conductual y también maestría en psicología del deporte. Ha trabajado en los programas de alto rendimiento de los estados de Coahuila y Tamaulipas y también ha sido la psicóloga que ha tratado a distintos deportistas mexicanos que forman parte de el ya extinto FODEPAR, es decir, este programa donde la CONADE le otorga becas y equipos multidisciplinarios a los deportistas mexicanos. Emma Arzola ha trabajado para estos deportistas que han representado a México en competencias internacionales y también nacionales. Emma, bienvenida, muchas gracias hasta Monterrey por conectarte esta noche. Gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio. Un gusto. Y nuestro invitado número 2 de esta noche es el doctor Rafael Navarrete. El doctor Navarrete, él es médico del deporte. Actualmente trabaja con el equipo de béisbol Charros de Jalisco, está en la Liga Mexicana del Pacífico jugándose ahora mismo. Y el doctor Navarrete también ha estado en el equipo de fútbol Santos Lagunas en la Liga MX y para la Liga Mexicana de Béisbol ha trabajado para los Bravos de León. Doctor, también bienvenido, muchas gracias. Lo saludo a usted hasta Guadalajara. Un gusto, al contrario, igualmente. Gracias por el espacio y por el tiempo, se lo agradezco muchísimo. La licenciada Emma, un gusto también. Un saludo hasta Monterrey, hasta el DF. Muy amable. Gracias, doctor. Pues bueno, vamos a comenzar. A ver, ¿de qué se trata este ejercicio? Vamos a tratar de explicarle a quienes nos ven por qué es grave este tema dopaje. ¿Por qué existe una organización internacional llamada Agencia Mundial Antidopaje, que es un organismo privado que se dedica, pues literal, a perseguir y a estar machacando a los deportistas para que no violen el Código Mundial Antidopaje y para que no utilicen todas aquellas sustancias que se encuentran en una lista de sustancias prohibidas, porque de acuerdo al Código Mundial Antidopaje no se pueden utilizar por dos razones. La primera es porque atenta contra el fair play, es decir, el deportista que incurre en el uso de estas sustancias para mejorar el rendimiento está haciendo trampa. Y la segunda, que me parece que es todavía más importante, es un tema de salud. Utilizar estas sustancias, que pueden ser medicamentos o métodos prohibidos, puede derivar en que los deportistas en el futuro puedan tener enfermedades o puedan tener padecimientos derivados de su uso. Entonces, quisiera comenzar con usted, doctor Rafael Navarrete. Si yo tuviera que plantearle, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan grave es el problema en México del dopaje? Es decir, los deportistas mexicanos, ¿qué tanto recurren o piensan en utilizar alguna sustancia que les permita mejorar el rendimiento en pos de obtener mejores resultados? Pues sí, Beatriz, fíjate que pues es un tema bastante amplio, bastante controversial, sinceramente muy controversial, porque estamos hablando que el dopaje a nivel nacional está prácticamente a la vanguardia con el dopaje a nivel internacional, ¿sí? Antes tal vez, ¿no? Tal vez en los 70s, en los 60s, 80s, podríamos decir, que todavía los países, había países más desarrollados, la globalización era menor esa globalización.
en el cual obviamente teníamos esa parte, ¿no? De donde unos países se podía utilizar un tipo de dopaje y tal vez en México otro. Actualmente ahorita con la globalización creo que todo el dopaje está generalizado y en México sí hay una, como en el mundo, todavía hay esa gran línea, ¿no? De entre la persona que se dopa y no se dopa. Por eso las organizaciones, exactamente por esas dos razones que planteaste, es importantísimas esas dos razones. El dopaje en sí es el atleta lo llega tal vez a utilizar pensando que va a tener una ventaja, obviamente es una ventaja, entonces sabemos que viene siendo pues prácticamente una trampa, ¿no? Una trampa para tener un rendimiento diferente hacia su disciplina que está practicando. El dopaje se divide en muchísimos, o sea, hay muchos tipos de dopaje, hasta los últimos más modernos, y todo ese dopaje es dependiendo el deporte al cual o a la disciplina al cual pertenece ese atleta. Y aparte de que pertenece ese atleta a esa disciplina, también tenemos la otra parte de las personas que no son atletas, de las personas que están yendo al gimnasio, de las personas que ven la televisión y que ven personas muy fuertes y muy fornidas y sin un porcentaje bajísimo de grasa, tanto de hombres como de mujeres. Estamos hablando que ahorita el dopaje antes era un poquito más para un género, para el otro, ahorita está muy similar en ese rubro, ¿no? Tanto de esa parte de que no son atletas de alto rendimiento o personas que se dedican a eso, ¿no? O que les pagan por practicar algún deporte. De los que practican los deportes, obviamente, ya dependiendo qué deporte y qué disciplina es el dopaje que van a utilizar. Y al final de cuentas, los organismos mundiales que también ingieren en México, obviamente, y los organismos también, se podría decir, federales y locales, estatales, que también manejan su propio organismo de dopaje, ¿no? Para sus deportes. Porque, pues, obviamente es algo que ha existido desde hace muchísimo tiempo. Se dice en la historia del deporte, la medicina del deporte, que desde los romanos, los gladiadores utilizaban hiel del toro, ¿no? Y sustancias que se le daban a los animales y también lo utilizaban ellos, pensando que iban a tener esa vitalidad, esa fuerza, esa energía, esa rapidez de los animales y del toro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, prácticamente ha existido desde hace mucho tiempo y actualmente sigue existiendo y sigue habiendo ese dopaje. En atletas mexicanos sí ha habido. Hay una cosa importante aquí. Está el dopaje que se puede conseguir, que el atleta va y dice, yo me quiero dopar. Está el dopaje de boca a boca, ¿no? También donde dice, ¿sabes qué? A mi amigo le fue muy bien y a mí también me quiero que me vaya muy bien, ¿no? Como él que está en el deporte del béisbol o del fútbol o de lo que sea. Y también está la parte donde a veces el atleta está tomando una sustancia, una proteína que compró por ahí y resulta que esa proteína traía trazas de alguna sustancia y que él tampoco se dio cuenta porque lo compró. Por eso hay muchas normas regulatorias donde tiene que ser productos doping free o libre de doping o libre de dopaje, porque prácticamente estamos inmensos en un mercado grandísimo de sustancias que se venden sin receta médica en cualquier parte de la República y del mundo, en cualquier tienda de la esquina. Es más, ya los he encontrado hasta en diferentes lugares, no quiero decir las tiendas comerciales, ¿no? Pero hay muchísimas donde vas y dices, dame esa proteína. Y hay gente que te la recomienda, ¿no? Hay gente que te la recomienda y que trae una batita y te dice, no, hombre, tómate esto porque va a tener rendimiento, etcétera. Entonces, muchas personas, muchos atletas también que no quieren incurrir a esas faltas, lo compran, se lo toman y al rato salen positivos en un dopaje que llegó ya sea internacional o nacional y me han dicho, doctor, es que yo no me he metido nada, yo no he tomado nada, pero resulta que en esa sustancia que compró ese licuado
donde lo hicieran había trazas también. Digo, pensando no sanamente, puede ser que el mismo productor de la de ese Chocomil le echa ahí algo, en Chocomil no, ¿verdad? Pero le echa algo ahí, esa sustancia para tener ese cambio. Ese cambio se ve reflejado en el que lo compra y dice, wow, esta proteína me sirvió muchísimo. No es solamente proteína, trae muchas cosas. Entonces, dependiendo del deporte, dependiendo del dopaje, pues obviamente si eres atleta quieres más resistencia, más velocidad, y si eres tal vez de halterofilia quieres más fuerza, más potencia, y si tal vez eres de béisbol o de alguna otra disciplina quieres más atención y que no tengas distracciones, quieres aumentar tus reflejos, quieres disminuir la ansiedad. Y entonces es un mundo de sustancias en el cual a veces los atletas lo toman por varias razones. La primera, por aumentar su rendimiento deportivo. Y tal vez la segunda, porque tal vez su vida deportiva ya se está acercando al final y ellos tal vez quieren tener ese punch de decir, híjole, quiero un poquito más de años que me pueda dar, porque es a lo que viven. Ahora, la otra parte importantísima que comentabas ahorita, Beatriz, en lo que puede afectar a la persona que lo consume, claro, sabemos que el deportista tiene una vida media en su vida deportiva de unos, Dios quiera llegar a los 40 años, ¿no? Dependiendo la disciplina. Hay atletas a nivel olímpico que han llegado a mucho más. Entonces, pueden utilizar sustancias en este momento y tal vez en un momento adelante pueden tener problemas de salud que tal vez ni se lo van a achacar a que utilizaron tanto tiempo sustancias, porque todas las sustancias obviamente la metaboliza el hígado, se metaboliza por el riñón, se elimina por riñón o por heces fecales. El doctor Navarrete ahorita estaba tocando un tema fundamental, en la contaminación de los productos que usted puede comprar, ahora prácticamente hasta en un centro comercial, en el supermercado, en estas tiendas que son especializadas y que están contaminados, es decir, la etiqueta no señala que contiene tal o cual sustancia, y eso es grave porque usted cree que está tomando una simple proteína y después resulta que tiene estas sustancias sin que usted lo supiera, ¿no? Es gravísimo para el deportista porque va a fallar el control antidopaje, también para el ciudadano común y corriente que va al gimnasio porque no sabe que está consumiendo algo que puede dañar la salud. Emma Arzola, en su experiencia, ¿qué motiva a un deportista a tomarlo? O sea, su mente le dice, no puedo correr más rápido, ya no puedo brincar más alto, necesito algo que mejore mi rendimiento y estoy convencido de que solamente lo puedo lograr con una sustancia. ¿Es así? O principalmente, ¿qué mueve al deportista a decir, voy a tomar algo a pesar de que me puedan castigar? Sí, fíjate que el principal motivo es la mejora del rendimiento deportivo en la competencia. Dentro también lo acompaña lo que es el deseo de ganar y la presión externa. Es decir, dentro de lo que es el deseo de ganar, vienen incluidos los factores psicológicos, ¿sí? Lo que es la cuestión de quiero estar en el podio, ¿sabes? Quiero sentirme valioso como persona, porque a final de cuentas se ha aprendido a... ¿Ay, se cortó? No, aquí estoy, escucho perfectamente bien. Ok, perfecto. Porque la sociedad nos ha enseñado a valorar el primer lugar, ¿sabes? Y entonces el deportista va asociando el valor como persona con la medalla, con el podio, ¿sí? Entonces, sí tiene mucho que ver la percepción de la confianza de sí mismo y también lo que es la autoestima, ¿no? O sea, no valgo, sino gano, ¿sí? Entonces, pues para ganar, y si yo no tengo los recursos para ganar, pues entonces hay que ganar a toda costa, ¿no? Entonces empiezan a hacer una serie de filosofías internas para entonces ir consiguiendo el principal objetivo, que es la mejora del rendimiento deportivo. Porque si no hay mejora del rendimiento deportivo, no hay un logro, o sea, no se rompe la marca, ¿sí? No se hace el primer lugar, pues, ¿sabes? Entonces sí tiene que ver. Ahora, también existe lo que es el factor de la presión externa, hablando de ya un factor no psicológico, meramente, sino me refiero al medio ambiente, ¿no? En la cuestión de que, bueno, sabemos que el que gana obtiene a veces también lo que es el dinero, el estímulo externo, que es el dinero,
¿sí? Y que muchos deportistas pues se dedican al deporte pues porque es un modo de vida. Y no nomás ellos, sino también los entrenadores, ¿no? Entonces, pues también ellos reciben la presión por parte del entrenador o por parte del equipo multidisciplinario o del administrativo, ¿no? Entonces, todo esto va ligado a que influya, a que se sienta presionado el deportista, sobre todo cuando no ve él, no se siente con condiciones, no las percibe con sus condiciones para poder hacerle frente a la justa deportiva en ese momento. Y entonces como la salida rápida para obtener la mejor rendimiento deportivo. Entonces sí, claro que tiene que haber lo que es la presión externa y cómo se valora demasiado en gran medida al que gana, la medalla. Y no hay más que el primer lugar. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de que a pesar de que el deportista tome la sustancia para mejorar el rendimiento, no obtiene el resultado deportivo que quiere, que le va a proveer todos estos beneficios de los cuales nos está hablando Emma? ¿Qué pasa? Llegan ¿Sabes? y se sinceran con la psicóloga y le van a contar sus cuitas, sus derrotas y confiesan en consulta lo que hicieron o incluso antes de que lo hagan cuenta que lo quieren hacer, piden algún consejo. En su experiencia, ¿cómo es? Sabes que no es tan sencillo que te cuenten que están consumiendo sustancias no legales, ¿sabes? ¿Sí? No es tan sencillo, porque al final de cuentas también tiene que ver la complicidad que hagan con cualquier otra persona que se lo haya autorizado. Vuelvo a decir, la presión externa, hablamos también del entrenador, ¿no? Porque ellos pues vaya, pues reciben dinero, ganan por el resultado, ¿no? Entonces, si hay veces si no compartes la misma filosofía, pues no te lo cuentan, ¿sabes? Entonces se llegan a encubrir un poco, pero si no llegan a ganarlo, pese a que están consumiendo estas sustancias, se vuelve, se puede llegar a convertir en un fracaso más, y otro fracaso más, y otro fracaso más, entonces te puede llegar a desencadenar de alguna manera un estado de desesperanza. Por más que hago, no resulta. Y entonces podemos generar lo que es la depresión, ¿sí? Porque hago muchos intentos, hasta hice trampa y no resulta con todo esto. Entonces, muchas veces creen que es el antídoto mágico con lo que vas a resolver la situación, ¿no? Pero hay cosas que se desconocen porque a veces también son las malas decisiones del entrenamiento deportivo o de la planificación, y que no es una falta de capacidad de aptitud del deportista, sino más bien que no se tomaron las decisiones adecuadas desde la planificación deportiva y entonces recurre a un fracaso porque estoy intentándolo, me esfuerzo todos los días, me están subiendo la carga y por más que me sube la carga no se puede, me siento cansado y entonces pues nunca falta como el doctor, ¿no? O sea, déjame acudir a mi amigo, al que, ¿cómo le hiciste, no? A pedir ese consejo, ¿no? Que es así como hemos aprendido. Nosotros tenemos que saber eso, que el consumo de las sustancias nocivas, en este caso las del doping, no naces con ellos, sino lo aprendes, ¿sí? Y lo podemos llegar a aprender desde que estamos pequeños, como cuando nos enseñan a consumir sustancias pues legales, en el sentido de que tómate esta bebida de cacao y vas a ver que te vas a sentir fuerte, ¿no? Entonces, desde ahí es un ejemplo de cómo se puede aprender, o cómo, en cuanto a asocias, de que, mira, hoy corrí bien porque me tomé la bebida del cacao, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo se puede aprender desde las etapas de iniciación deportiva a hacer uso de esas sustancias ilegales, que más adelante pues es el doping, ¿no? Pero todo es aprendido, definitivamente. Ustedes en las terapias son, por ejemplo, capaces de detectar, de acuerdo al comportamiento del deportista, que alguno de ellos está utilizando alguna sustancia para mejorar el rendimiento. No sé si, digamos, ya es, por decir, algún tema de esteroides que suelen cambiar el estado de ánimo, hacer que sean más irascibles, que se enojen, o no sé, alguno que esté tomando un estimulante que se pueda ver en su comportamiento, en la manera como
cómo mira o cómo se mueve, que esté utilizando algo y que ustedes como especialistas se atrevan a decirle, oye, te veo con tales condiciones, me parece que aunque no me lo digas, estás usando esto, y cómo lo tratan? Sí, mira, sí hay predictores, como puede ser la baja confianza, ¿sabes? Es uno de ellos, el pesimismo y el no sentirse a gusto consigo mismo, con su imagen. Pueden ser predictores de que se va a dopar. Ahora, cuando se dopa, sí hay indicadores fisiológicos definitivamente de que estás tomando determinada tipo de estimulante o de anabólicos, en fin, toda esta cuestión, qué tipo de sustancia dopante está tomando. Porque obviamente, o sea, hay veces que se dilatan las pupilas o incrementa el pulso cardíaco, empiezan a sudorar de más, y tú dices, bueno, uno va descartando factores externos, uno que ha estado acompañándose en el seguimiento del entrenamiento, va monitoreando cómo se ha comportado durante el entrenamiento también, y de repente que se comporte de una determinada, o que presente, vaya, pues estos síntomas en su cuerpo fisiológicos, ya nos da un estado pues como de atención, o sea, pon atención en esto porque puede estar pasando, que generalmente se ponen muy irritables, ¿sí? Aparte de esta sudoración, los ves caminando de un lugar a otro, por ejemplo, pues generalmente esos son los típicos, ¿no? Muy irritables, o no pueden dormir, ¿sí? Son ejemplos de... a mí no me ha tocado el caso de atender a alguien que se esté dopando, ¿sabes? Que esté consumiendo ese tipo de sustancias, pero son las que en la literatura nos podemos encontrar generalmente. Y para las cuestiones, por ejemplo, las personas que tienen problemas en el aspecto emocional o cognitivo, generalmente consumen las sustancias, las que se recomiendan para enfermedades neurodegenerativas, para mejorar la concentración, la atención, definitivamente, o para controlar los estados emocionales. Eso sí, por ejemplo, lo utilizan generalmente los de tiro deportivo, tiro con arco, son los que utilizan ese tipo de recursos, porque pues tienen que controlar la precisión, la respiración, la atención, la concentración, ¿sí? Entonces sí va a depender como que del deporte, pero también de la temporalidad del periodo de preparación. Generalmente te vas a encontrar deportistas que suelen acudir a ese tipo de sustancias en el periodo de la preparación, en la general o en la especial. No, en lo que yo he investigado, no tanto en el periodo de competencia, porque en el periodo de competencia quieren llegar limpios, pero ya con la mejora del rendimiento deportivo que consumieron antes del periodo de competencia, ¿sabes? Entonces, generalmente, eso nos vamos a encontrar, esos consumos en esa etapa de la preparación deportiva, en la general y en la especial, no tanto en la competitiva. Pero sí los va a ver, ¿verdad? Claro, definitivamente. Claro. Estamos tratando de recuperar la comunicación con el doctor Rafael Navarrete. Nos ha informado que se fue la luz desde donde estaba él conectado, entonces vamos a tratar de recuperarlo para esta transmisión. Pero entre tanto seguimos conversando con Emma Arzola, psicóloga del deporte. Emma, el doctor Navarrete ahorita tocaba un punto que me parece fundamental. O sea, a ver, sabemos que el deportista de alto rendimiento, bueno, tiene esta obligación, ¿no? Quiere la medalla, o quiere el estímulo económico, o quiere todos estos factores que él necesita para saberse una persona exitosa. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso del ciudadano común y corriente? La persona que va al gimnasio, que empieza a entrenar, que sabemos que esto pasa mucho en el interior de los gimnasios, te empiezan a ofrecer lo que ellos denominan como un ciclo, métete esto, métete el otro, para que puedas quemar la grasa o para que puedas hacer masa muscular. Y entonces el ciudadano común y corriente, que se supone que está ahí nada más pues en pos de hacer ejercicio por salud, incurre en el uso de este tipo de sustancias. ¿Qué le puede pasar a una persona que, sin ser atleta de alto rendimiento, empieza a utilizar? ¿Cómo puede impactar en su comportamiento? Sí, mira, definitivamente los motivos para el uso del doping son diferentes a las personas que hacen deporte por competencia, a las personas que hacen deporte
por salud, ¿sabes? O de tipo recreativo, ¿sí? Entonces, sí suele suceder que los objetivos principales de estas personas que acuden al gimnasio es para lo que es la mejora del aspecto físico, ¿sí? O sea, tener más músculo, cumplir un ideal de cuerpo que el cual me lo está diciendo la sociedad, ¿no? Que si eres hombre debes de tener más masa muscular, pero que si eres mujer tienes que ser tal talla, ¿no? Entonces, definitivamente ellos, sus objetivos son eso, o sea, cumplir esta parte. Entonces, se ve mucho en el aspecto de este tipo de población que generan trastornos de lo que es la percepción de la imagen corporal, de su percepción del cuerpo, que vienen siendo ya es otro tipo de trastornos muy diferentes a los de los deportistas, ¿sí? Entonces, esta gente, aparte de que, bueno, también tenemos que saber que culturalmente como que se ha perdido, te decía, en el deporte valoramos mucho lo que es el resultado, que es la medalla, pero no nos enfocamos mucho a darle valor al proceso, cómo tuviste esa medalla, ¿sabes? Y entonces, en ocasiones queremos tener resultados express. Bueno, pues acá en la gente que hace deporte por salud, recreativo, que va al gimnasio, pues también queremos nosotros obtener de repente resultados muy rápido, sin tener que estar sometido tantas horas en el gym, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nunca falta el compañero del área que se nos acerca como buen experto, conocedor que ha probado todas las proteínas y demás recursos y que le ha funcionado o no. Y entonces empiezan a ofertar, ¿no? A decir, mira, me funciona este tipo, el otro, ¿no? Pero no tenemos una cultura realmente de acudir con un especialista del área, ¿sí? Entonces, porque pues no, como que no se le valora, ¿sabes? Entonces es más fácil seguir el camino del éxito del amigo al que veo con el músculo y que dice que eso le da resultado. Entonces se copia mucho esto. Entonces sí se puede generar trastornos el seguir ese tipo de dinámicas y que solamente pues puede, después se tiene, o sea, vaya, se agudizan. No entraste a veces por conseguir a veces un cuerpo, pero nada más, pues bueno, pues por salud, por sentirme bien, pero después se cambia ese motivo por tener un cuerpo más fuerte, más delgado, en fin, ¿no? Se genera un tipo de trastorno como la vigorexia, es un ejemplo de ellos, y que solamente después vas a tener que tratarlo con un especialista, ¿no? Definitivamente sí, porque cambia toda tu percepción de la realidad, de cómo te ves a ti mismo, a los demás, el comportamiento, definitivamente sí se lo cambia. ¿Qué tan frecuente es que sea no el deportista por sí mismo, sino que un entrenador o alguien más, un adulto, que pueda tener a lo mejor algún tipo de figura de autoridad con el deportista, sea quien anime al atleta que lo haga, aunque quizá no quiera? No sé, amedrentándolo o diciéndole si no, no vamos a ganar, o si no, yo te dejo de entrenar, que exista una presión y que lo hagan más bien por presión que porque ellos estén convencidos de que lo quieren hacer. Sí, definitivamente es uno de los tres factores principales por los cuales los deportistas utilizan el doping, ¿sí? Esa es la presión externa y porque se lo dijo un compañero, ¿sí? O porque el entrenador están presionados porque ya va a ser la justa deportiva, es decir, la competencia, hay poco tiempo y ¿sabes qué? No están los resultados, o sea, no están las marcas, no están los tiempos que deberíamos de tener para entonces, para hoy en día, y entonces pues nos vamos por la vía rápida, fácil, ¿no? Lo que son esta cuestión de la trampa, ¿no? Del doping, que realmente, aunque sabes, en ocasiones, hay gente que sabe, hay gente que no sabe, ¿sabes? De los daños que te puede ocasionar, pero aunque sepan, no les importa porque el objetivo es conseguir la mejor rendimiento deportivo y mientras que lo consiga, todo es válido, ¿sabes? Entonces, sí llega a suceder estos casos de que una sensación de sometimiento, porque pues es que él es el entrenador
de lo que ha dado resultados en determinado deporte, ¿no? Entonces yo creo y confío en lo que él me dice, ¿no? Porque si no lo hago, entonces no me va a entrenar, me va a abandonar. Y si no es con él, entonces ¿qué voy a hacer yo, no? Entonces una sensación de sometimiento y de que no puedo hacer yo nada. Necesito de alguien más, alguien externo. Y en este caso, pues va a ser el entrenador y la sustancia o el método dopante, definitivamente. Pero sí la influencia externa del entrenador, de los compañeros, es muy determinante para tomar la decisión. ¿Qué lleva a un ser humano, Marsola, a decir, no me importa, aunque sé que voy a poner en riesgo mi salud, aunque sé que esto me puede enfermar, aunque sé que esto me puede hacer daño en el presente o en el futuro, aunque sé que si me cachan me pueden quitar la medalla, puedo perder quizá si ya tengo algún estímulo económico, aunque sea pequeño? ¿Qué lleva al ser humano por voluntad propia a decir, no me importa que pase eso, lo voy a consumir? No sé, quiero poner un ejemplo rápido. Me acuerdo ahora mismo cuando los Juegos Olímpicos de Seúl 88, en la carrera de los 100 metros planos varonil, que competían Ben Johnson y Carl Lewis. Ben Johnson se había dopado, ganó aquella competencia, lo llevaron al antidoping y unas horas después supimos que el ganador de la prueba reina del atletismo había sido descalificado, había perdido su medalla de oro por haber dado positivo, y las declaraciones que Ben Johnson hizo es, pues la medalla de oro la podrá tener Carl Lewis, pero el mundo a quien vio ganar y correr más rápido y ser el hombre más veloz del mundo fue a mí. ¿Por qué al ser humano no le importa lo que pueda perder o que se puede enfermar y sigue utilizando las sustancias dopantes? Sí, mira, hay algo que se llama coste-beneficio, ¿no? Entonces, si dentro de tus beneficios obtienes una de tus motivaciones principales, en uno de los casos puede ser a lo mejor mantener un estatus. En el caso de deportistas que, bueno, ya son reconocidos y quieren mantenerse en la cima pues de la gloria, ¿no? Del reconocimiento mundial, del beneficio de los patrocinios, de la percepción de ese reconocimiento social. Entonces, a ellos, o sea, difícilmente les cuesta trabajo, o sea, les da trabajo, vaya, a soltar ese estatus. A lo mejor para otros no es el estatus, es más bien el sentido de lo que representa la victoria, ¿no? Si no me drogo, entonces, oye, pues yo dependo del dinero, las percepciones que tengo, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho el tipo de beneficios de sus motivadores en este caso, ¿no? Que a lo mejor son más fuertes estos estímulos recompensantes que las consecuencias aversivas que pudieran tener. Aparte, bueno, las consecuencias, como hace un momento dijo el doctor, generalmente son a largo plazo. Bueno, ya cuando suceda me preocupo, ¿verdad? Pero en este momento yo disfruto de lo reforzante, recompensante, de ganar de esta manera, ¿no? De lo positivo, estas sensaciones positivas, ¿no? Entonces es lo que generalmente por lo cual la gente toma esas decisiones pues para recibir ese beneficio a corto plazo, de manera inmediata, ¿no? Ya cuando venga más adelante, o que nos vemos qué podemos hacer. No me va a preocupar tanto por las consecuencias a futuro y que quién sabe si se van a dar según ellos, ¿verdad? Porque realmente a veces ni las conocen, entonces si no las conocen no las pueden llegar a imaginar. Y te digo, es eso, hay veces que los reforzadores son más positivos a corto plazo que la aversión negativa a largo plazo. Es lo que nos ayuda a tomar de que ya, en este momento. Claro. Antes de continuar con esta conversación con Marsola, psicóloga del deporte, permítame leerle una lista que está publicada en la página del Comité Nacional Antidopaje. El Comité Nacional Antidopaje de México es la organización antidopaje que es creada, digamos, como a solicitud de la Agencia Mundial Antidopaje para que lleve un seguimiento y control de este tipo de temas en el país.
antes, hasta antes de que Ana Gabriela Guevara se convirtiera en la directora de la CONADE, existía también un laboratorio certificado, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje en México. Al final de cuentas, el gobierno de la Cuarta Transformación, que en materia de deporte encabeza Ana Guevara, decidió que porque no tenían dinero iban a cerrar ese laboratorio. Sin embargo, se mantiene el Comité Nacional Antidopaje con funciones desde qué ocurre cuando hay algún deportista que falla un control antidopaje. El organismo responsable de gestionar estos resultados va a ser el Comité Nacional Antidopaje. Incluso también el comité cuenta con comisarios o personas que son capacitadas para que sean quienes recolecten las muestras de orina que después se van a enviar justamente para su análisis a un laboratorio certificado por la CONADE, por la Agencia Mundial Antidopaje. Les voy a leer rápidamente la lista de los sancionados en 2020. 2020 fue año de pandemia, ni siquiera había, digamos, como tal competencias. Tenemos un doctor, el doctor Gregorio Garibay Bravo, 4 años sancionado. De boxeo, Junior Karim Granados Álvarez. En el béisbol, Isaac Jiménez Marín. También en el béisbol, Cristian Navarro. En el deporte de lucha, Lázaro Zorrilla. En boxeo, Vanessa Ortiz. En ciclismo, Siegfried Martínez. Y en el fútbol americano, Eric Enrique Zárate Tahuilán. El caso del boxeo fue por un diurético, el caso del ciclismo y del fútbol americano por agentes anabolizantes, o sea, pues esteroides, lo mismo que el caso de la lucha. En el caso del béisbol también agentes anabolizantes, el del béisbol es trembolona. En el caso de Isaac, en el caso de Cristian Boldenona, que también es un agente anabolizante, y finalmente, bueno, pues el doctor, Gregorio Garibay Bravo, sancionado, 4 años, insisto, pues por haber utilizado una sustancia o método prohibido, por haberlo suministrado a un deportista. Entonces, estamos hablando de 8 personas que en un periodo de 1 año en México fueron castigados con diferentes periodos de tiempo de 2 a 4 años por estar incurriendo o en violaciones al Código Mundial Antidopaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no es un tema que debemos tomar a la ligera, de que estos tiempos en los que dicen es que el deportista mexicano se dopa porque no sabe, se dopa porque tomó un jarabe para la tos que contenía una sustancia que estaba prohibida, o porque están utilizando indiscriminada, es decir, sin conocimiento alguna sustancia que alguien les da y no sabe. Por eso la Agencia Mundial Antidopaje plantea que el deportista no puede alegar ignorancia. Ser ignorante no te exime de las sanciones. Incluso en el caso de los suplementos alimenticios contaminados, la Agencia Mundial Antidopaje establece, tómalos bajo tu propio riesgo, porque si sales positivo, esto no va a evitar una sanción. Es decir, puedes tener una sanción más pequeña porque, digamos, fue accidental, porque reconoces que lo tomaste, pero no te va a librar de la sanción. ¿Qué establece también el Código Mundial Antidopaje? Pues que no hay presunción de inocencia. El deportista es culpable con el simple hecho de que en su cuerpo tenga la presencia de la sustancia, y más bien puede tener derecho a un juicio justo en el que quizá puede tratar de explicar cómo es que entró esa sustancia a su cuerpo y decir que no se trató, digamos, de un caso de negligencia, ¿no? Entonces, cada vez las sanciones son más grandes para los deportistas. Hay una, digamos, persecución literalmente de atletas, pero parece que la ciencia siempre va más adelante, ¿no? Entonces, hay muchas sustancias que ni siquiera se sabe que existen, que los deportistas ya las están utilizando, por eso congelan las muestras de orina para que en un futuro puedan ser analizadas, y como consecuencia de ello hemos incluso tenido casos de que en Juegos Olímpicos pasados se recorren los lugares porque han sido varios deportistas, hombres y mujeres, despojados de sus medallas, porque al cabo de los años sus muestras de orina que quedaron congeladas se volvieron a analizar, y entonces se sabe que en aquel momento utilizaron una sustancia que en ese momento no se sabía que existía, y son castigados. Gracias a esto, México tiene 2 medallas olímpicas adicionales, la de Damaris Aguirre en levantamiento de pesas en Beijing 2008,
Y también en este mismo deporte, la de Luz Mercedes Acosta en Londres 2012, se recorrieron los lugares, ellas habían quedado en sexto lugar y al final de cuentas terminaron ganando medallas de bronce porque otras deportistas fueron despojadas de las medallas. Entonces, Emma, si en el caso del deportista, digamos, es grave, en el caso del ciudadano común y corriente, ¿qué puede ocurrirle psicológicamente a una persona que lo mismo? Fue al gimnasio, quiso mejorar, irse por el camino corto, no logra al final de cuentas los resultados y en lugar de eso, por ejemplo, obtiene, no sé, un daño en el riñón o pérdida de cabello o la presencia de acné. ¿Qué le puede ocasionar psicológicamente a una persona que de pronto quería verse mejor y lo que obtuvo fue verse pues definitivamente físicamente peor e interiormente también tener algún tipo de daño? Y definitivamente todas esas situaciones van a ocasionar problemas en la interacción social, ¿sabes? O sea, tiene impactos múltiples, ¿no? No solamente a nivel físico, sino también a nivel social. Van a tener problemas para interactuar con los demás, porque no van a percibir la realidad tal como es, ¿no? Van a estar alteradas su percepción. También puede llegar a desarrollarse problemas de ansiedad, de depresión, trastornos bipolares, manías, ¿sí? Y obviamente lo que es, o hipomanías, porque van a estar muy aferrados a hacer esas conductas repetitivas que desde su punto de vista de ellos, pues los van a acercar a obtener ese cuerpo deseado, ¿no? Esa imagen, porque se ven disminuidos la imagen, ¿sabes? Aunque ellos la tengan en la musculatura o la imagen, su cuerpo los tengan fuerte, ellos se van a ver siempre disminuidos, ¿no? O sea, como que flacuchos, debiluchos, y entonces, pues bueno, van a estar día tras día, repite y haciendo conductas que los lleven al supuesto cuerpo ideal, ¿sabes? Entonces sí puede ocasionar no solamente estos problemas de trastornos del bipolar o de manías relacionadas con el trastorno obsesivo compulsivo, sino que también problemas en la interacción social, ¿sí? Definitivamente. Y obviamente su autoestima. Perdón, Emma, ¿qué tanto puede afectar, por ejemplo, esto que ahora es muy socorrido, el tema de las redes sociales y estos famosos filtros que existen, ¿no? Por ejemplo, los de TikTok, que literalmente pueden alterar el rostro y ni qué decir el cuerpo de las personas y que de pronto la gente pueda, no sé, sufrir algún tipo de dismorfia, no sé, usted ahorita me lo explica, la necesidad de verse bien, de alcanzar como estos cuerpos perfectos o de caber en estos tamaños de ropa que de repente son tan reducidos y que en un país como México pueden ser hasta cuerpos irreales, que motive o invite a las personas comunes y corrientes que están yendo a entrenar al gimnasio a recurrir a este tipo de sustancias dopantes o para mejorar el rendimiento en pos de decir, pues me quiero ver físicamente mejor y parecerme quizá un poco al filtro que estoy utilizando en mi red social. Sí, bueno, es que una de las necesidades del ser humano es lo que es la pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia, de verme incluido en un grupo social, ¿no? Y bueno, si en el deportista se valora por la medalla, si no hay medalla no me valoro como persona, no tengo valor, no sirvo para nada. Entonces, eso sí que es esta situación de ciudadano normal que hace deporte, sí se equipara con los likes, por ejemplo, ¿no? O sea, pues si no tengo muchos likes, pues no soy una persona valiosa, importante, ¿no? O sea, entonces necesito likes para sentirme querido, aceptado, valorado por los demás, ¿no? O sea, realmente es una baja autoestima lo que están teniendo esas personas. Entonces, tengo que cumplir un determinado imagen de cuerpo para entonces yo ser parte del grupo fitness o del grupo de CrossFit, no sé, ¿no? De donde estoy acudiendo yo, ¿no? Para sentirme integrado, parte de un determinado grupo social. Entonces sí tiene mucho que ver esta parte de la aceptación, ¿no?
sentirme querido, amado por las otras personas, porque pues yo mismo no he aprendido a darme ese valor como ser humano, ¿no? A darme ese afecto, a valorarme como persona. Correcto. Ya regresó por fin, doctor, gracias. Ya nos aventamos una conversación fantástica con Emar Sola. Pero bueno, a ver, retomando, nos estaba hablando usted, doctor, de los daños físicos. Retomemos, por favor, esta parte tanto para deportistas como para personas comunes y corrientes que van al gimnasio y empiezan a hacer caso a estas recomendaciones de métete este ciclo y ponte bien. ¿Cuál puede ser el daño a la salud para estas personas que empiezan a utilizar sustancias para mejorar el rendimiento? Sí, claro. Una disculpa, bueno, ya saben, se está yendo la luz muchas veces, no sé por qué, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Pues mira, yo creo que conlleva dos daños colaterales, se podría decir, ¿no? Se puede decir que se lleva el daño colateral en cuestión de la salud por la sustancia que se utiliza, pues sí se puede tener un daño. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que hay una hormona del crecimiento, y la hormona del crecimiento hace obviamente que crezcan muchos tejidos, ¿no? O sea, muchos tejidos que no tienen una selectividad, esa hormona, para que solamente crezca el músculo esquelético, pues es el músculo que tenemos, que queremos que crezca, no, sino que tiene muchas consecuencias, y también puede crecer, por ejemplo, el músculo cardíaco. Y tal vez el músculo cardíaco nos puede dar un problema como una cardiomegalia por el uso de sustancias. Eso es un ejemplo solamente de lo que podríamos decir que algunas de las sustancias del doping nos puede afectar en la salud. Claro, como lo mencioné hace rato, también puede estar dañado el hígado, puede estar dañado los riñones, porque todo se filtra por ahí y todo tiene aumenta la tasa de filtración. Puede también estar dañado, de hecho, directamente el músculo. Hay sustancias que pueden aumentar esa carga muscular, esa destrucción muscular, y esa destrucción muscular también puede ser causa de problemas a nivel tanto físicos obviamente en cuestión del sistema musculoesquelético, como a nivel renal. Y la otra parte, y yo creo que obviamente la psicóloga experta, es la parte también emocional, donde utilizar una sustancia como un doping, el cual me da un efecto también a nivel del sistema nervioso central, tanto simpático como parasimpático, para poder estar eufórico, para poder sentirme más fuerte, para minimizar mi fatiga. Mi fatiga me la minimiza a veces algunas sustancias del sistema nervioso, estimulantes o estimuladores del sistema nervioso central, pero porque mi cerebro no detecta la fatiga. Eso no quiere decir que mi cuerpo no está fatigado, sino que mi sistema nervioso central lo está enmascarando, y me siento muy fuerte, y me siento eufórico, y me siento un pavo real en medio de la cancha o del campo, de lo que sea. Esa sustancia, obviamente, utilizándola día a día, por muchos años, nos crea una adicción. Y esa adicción también luego, tal vez no la buscamos en esa anfetamina o en esa sustancia, sino que tal vez en ese momento se buscan otras drogas, que son las que quedan con una adicción bastante fuerte para el resto de la vida, ¿no? Mientras no sea tratado. Y obviamente eso nos afecta en todas nuestras esferas, y nos afecta en la vida personal, nos afecta en la vida sentimental, nos afecta en la vida de la familia, y nos afecta en muchos entornos. Es más, hasta en la vida laboral puede afectar también esas sustancias. Por eso comentaba hace rato, hay muchas sustancias del doping. El doping se dice que el doping va un paso adelante del antidoping, ¿no? O sea, las sustancias prohibidas van un paso adelante de cómo poder localizarlas y cómo poder detectarlas, ¿no? Es una industria millonaria. El doping siempre va, o sea, lo que es la sustancia prohibida va 1 o 2 pasos adelante de la detección. Eso es a nivel mundial. Se han detectado laboratorios clandestinos a veces, donde en departamentos chiquitos de alguna parte de Europa o así, resulta que tienen aparatos que solamente lo tiene el Estado, el gobierno, ¿no? Y ellos lo tienen ahí comprado porque están haciendo sustancias o están tratando de meter la sustancia a la persona, y luego tratar de detectarlo con lo mismo que utiliza la WADA o los organismos,
para ver si lo detecta o no lo detecta, y si no lo detecta, entonces encontraron la sustancia ideal. Por eso, todos tanto sangre como orina de los atletas, se da un permiso cuando se toma la muestra para que sea congelada y se pueda estudiar después de unos años, porque tal vez ahorita no se detectó el metabolito, pero tal vez en algunos años con la tecnología ya se detecta. Entonces, correcto, doctor. A ver, esa es la parte. Déjeme preguntarle. O sea, en países como Estados Unidos no se pueden conseguir estas sustancias y de hecho muchos de los deportistas recurren a las ciudades fronterizas de México para cruzar y comprar lo que aquí usted ya decía hace rato libremente se puede vender, qué sé yo, un Decadurabolín, el Acenlix, que es muy socorrido. ¿Por qué la autoridad mexicana no ataca esto? O sea, ¿por qué no hay una prohibición como tal tajante de esto sin una receta no lo puedes comprar o no lo puedes estar comprando en internet? O sea, ¿la autoridad sanitaria de México ha quedado a deber en ese sentido? Yo creo que no, yo creo que es como en el aspecto cuando a veces en Estados Unidos puedes comprar medicamentos solamente con receta médica y en México a veces se pueden comprar medicamentos con receta, obviamente los más controlados y algunos sin receta. Yo creo que Cofepris ha hecho un trabajo adecuado en cuestión de que son medicamentos comprados en farmacia y muchos medicamentos de esos como el Acelix y otros se tienen que comprar con receta, no se vende de otra manera. El problema yo creo que a veces también es el mercado negro y el mercado negro no solamente existe en México, existe en todo el mundo. Y viene la otra parte donde agarra el atleta y dice, bueno, si no me venden esto, pero fíjate que mi amigo utilizó un medicamento veterinario y ese medicamento veterinario da el mismo resultado o mejor porque es para un caballo. Entonces empiezan a utilizar sustancias prohibidas, pero de uso veterinario, ¿no? Aparte del mercado negro que se pueden conseguir pues sustancias de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que a veces el atleta no es ignorancia, al contrario, simplemente es la necesidad de querer tener esa sustancia y sobre todo el boca a boca y el dirán de algún amigo o a veces hasta de las personas que están atrás en su núcleo más cercano, consiguen esas sustancias y se las dan, ¿no? Ese es un problema también, ¿no? Hablando del doping, hablando de las sustancias que pueden ocasionar problemas para los seres humanos, bueno, todavía usas uno de uso veterinario, pues obviamente puede tener mucho más problemas. Entonces yo creo que al final de cuentas no cualquiera puede llegar a la farmacia y tal vez comprar un medicamento, pero sí tal vez encontrarlo en algún momento lo pueden encontrar. Y sí es verdad que muchos tal vez viajan la frontera para conseguir, pero como yo te comentaba ahorita, sinceramente el doping es a nivel mundial y yo creo que se consigue en muchísimas partes porque no solamente son anabólicos esteroideos, el anabólico esteroideo es uno, pero por ejemplo una anfetamina es otro y la cocaína es otra y el uso de hormona del crecimiento es otra y los expansores del plasma son otras. Y en su momento, cuando muy sonado también, que llega el atleta y se va a altura y le sacan la sangre y luego la sangre la vuelven a meter a su cuerpo cuando va tal vez a competir a nivel del mar. Ese es otro tipo de doping que al final de cuentas no tiene que ver con que se pueda conseguir o no conseguir el medicamento. Yo creo que todo tiene que ver con una ética profesional de los encargados de equipos, de los encargados de la medicina, de los encargados, de los entrenadores, del propio comité. Yo creo que es algo globalizado y de mucha reeducación. Yo creo que es reeducar, desde los chicos, desde los niños, desde los que están viendo a su atleta ídolo, que quieren llegar a ser como ellos, pero no quieren la manera difícil, quieren la manera fácil. Entonces, yo creo que es eso. No, atletas se han acercado a mí para preguntarme cuestiones del doping, para preguntarme cuestiones de las sustancias prohibidas. Y yo siempre les digo, explota tu 100% de tu físico y de tu don, de tu genética que ya traes. Cuando lo explotes al 100 y te levantes todos los días temprano y todos los días vayas al gimnasio y todos los días entrenes y lleves un régimen alimenticio adecuado, cuando lleves todo eso como debe ser en una disciplina, entonces hablamos. Obviamente nunca regresan, ¿verdad? Porque pues a veces la manera fácil es la que ellos buscan, ¿no? La de llegar rápido a romper esa marca, ya sea de velocidad, ya sea de salto, ya sea de fuerza.
y la otra parte en cuestión, si todavía el deporte elite, el alto rendimiento, está más regularizado por los organismos del antidopaje, ya no pensar en todo lo demás de los gimnasios y todo eso. Eso obviamente no está regularizado. Todas las personas quieren verse fuertes, todas las personas se quieren ver físicamente deseables y fuertes y como dicen vulgarmente, no todos marcados, etcétera. Y eso obviamente un cuerpo así, con una genética diferente, no se puede. Muchos pacientes llegan y me dicen, doctor, es que me quiero poner como Thor, ¿no? El de la película. Y le digo, mira, tú eres mexicano y genéticamente te vas a poner tal vez como el santo, pero no como Thor. Entonces, a veces queremos ser Thor cuando tenemos otra genética, ¿no? Entonces, obviamente, ¿dónde buscan ser como Thor? Pues con sustancias para decir, no, espérame, yo quiero también estar güero, alto, 2 metros, fuertísimo, ¿no? Y no, resulta que estás como un luchador mexicano, ¿no? Entonces, esa es parte también de las consecuencias de esta desinformación. Y otra cosa importante, vemos los atletas en alto rendimiento, tanto en olimpiadas y todo, pero eso es cada 4 años. En el fútbol, en el béisbol, está regulado dentro de lo que cabe muy grande con cosas antidopajes, que al final de cuentas, el atleta, si quiere usar sustancias en su momento, es muy su problema, pero tratamos de tener un control adecuado. Pero la otra es ver el día a día películas, cine, tele, todo eso con gente que está totalmente exuberante en fuerza y en musculatura, que es donde el chavito está viendo eso, ¿no? El niño y la niña están viendo ahorita con redes sociales, en TikTok, en Instagram, y ven el cuerpo perfecto de la persona que sale ahí, la chava, y dice, es que yo quiero estar como ella. Y cuando llega al gimnasio le dice al entrenador, es que yo quiero estar como ella. Y si el entrenador es ético, le va a decir, sí, vas a hacer este régimen, pero si el entrenador no es ético o esa persona que se topó enfrente no es ético, le va a decir, no te preocupes, ponte un ciclo, pam, 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 y al ratito estás como ella. El problema es que todas esas personas no son doctores y esas personas van a llevar tal vez un problema de salud a la larga. Y yo creo que ese Doctor, es más el problema para irnos, porque se nos agota, ya para irnos porque se nos agota el tiempo rápidamente, así en 1 minuto, una pregunta para usted y una pregunta última para Emma. ¿Qué debe pasar con estos doctores o con estas personas faltos de ética que se dedican a esto? Sabemos que pueden existir desde en el deporte profesional, el ciclismo, por ejemplo, que es un deporte muy socorrido de sustancias dopantes, ni qué decir del béisbol. ¿Qué debe pasar con estas personas que no tienen ética y que a sabiendas de que es trampa y a sabiendas del daño a la salud que puedan ocasionar, insisten en recetar, ayudar, limpiar para que el deportista o la persona común y corriente pueda lograr los objetivos? Y para Emma Arzola, ¿puede derivar incluso estos estados depresivos y de ansiedad y lo que le genera no haber conseguido los resultados, incluso, no sé, en casos de suicidio, algo muy, muy grave en la persona? Rápidamente, en 1 minuto para cada uno, por favor. Adelante, licenciada Emma. Primero las damas. Gracias. Sí, definitivamente, como decía, el fracaso tras fracaso sí genera una percepción de por más que intento no lo consigo, ¿no? Entonces buscan la salida fácil a través de este tipo de sustancias. Por lo cual no se recomienda es porque generan dependencia, ¿sabes? Entonces generan dependencia en la persona que las consume y pues bueno, eso trastoca lo que es el funcionamiento de la persona. Después no pueden funcionar si no consumen esa sustancia, ¿sabes? Entonces, pues sí, definitivamente genera esto y problemas, ay, ya me acuerdo. ¿Están aquí? Sí, aquí estamos. Sí. Es que se me fue. Va. Entonces, sí pueden generar los fracasos, estados de tristeza, depresión, y obviamente la salida fácil a buscar estos recursos externos, ¿no? Lo que yo no puedo dar con mis capacidades, mis habilidades, bueno, pues me voy y lo busco con algo fácil, ¿no? Una sustancia fácil. Y pues bueno, eso es el asunto principal. Doctor. No sé. Sí. Pues lo que te podría decir, ha existido en todos los tiempos, obviamente los profesionales de la salud en todos los aspectos que son éticos y los que no son éticos, ¿no? Y obviamente los que no son éticos son los que incurren a esas prácticas,
por muchas razones, a veces hasta por fama o a veces solamente, y lo principal es el dinero, ¿no? Para tener ese extra más, que la verdad es totalmente reprobable. Y a veces nos enfocamos y decimos, bueno, pero es que esos doctores incurrieron en algo que está mal e ilícito y claro que tienen que ser sancionados. El problema en el deporte elite, en el deporte profesional, es que abajo de todo eso hay muchas personas como los trainers, como los terapeutas, como el masajista, que son los que están a veces dotando esas sustancias a estas personas. Entonces es complicado porque es algo que llega por todos lados y que a veces el control no se puede tener específico en eso. De que tiene que haber esta educación desde la escuela de medicina, en todas las especialidades, hay éticos y no éticos, hablando obviamente de este tema y sobre todo en medicina del deporte, claro que hay, y se trata obviamente de estar luchando en ese aspecto para que obviamente pues tengas una vocación médica y esa vocación médica pues se refleje en la ética, en ese juramento de Hipócrates, en eso de salvaguardar la vida. Yo soy muy, muy afín a ello. Y obviamente sé que estamos en un mundo y sobre todo en una práctica profesional como la medicina del deporte, donde hay muchísimas situaciones de sustancias prohibidas que se utilizan, pero al menos lo que hacemos es tratar de reeducar a la persona, hablar con la persona, decirle el pro y el contra de lo que está haciendo y obviamente esperar la mejor respuesta. En algún momento, y te lo platico rápido, un jugador de béisbol llegó hace mucho tiempo, llegó y me dio un botecito y me dijo, doctor, ¿qué opinas de este medicamento? Y lo veo y tenía pintado una vaquita, un perrito y un caballito. Y decía, uso exclusivo veterinario. Y le dije, mira amigo, desde que me lo estás dando, es uso exclusivo veterinario. Si el perrito se murió, si el gallito se murió, es diferente y no por decir que los animales no valen lo mismo en cuestión de vida y todo, sino que estamos hablando de una vida de ser humano. Y él estaba pensando, porque le habían recomendado ese medicamento, que él iba a aumentar su potencial para poder jugar, ¿no? En ese momento le expliqué los pros que no había, y había 10,000 contras de utilizar ese medicamento, y agarró el bote y lo tiró a la basura. Y dijo, doc, tienes toda la razón, no vuelvo a usar esto. Entonces yo creo que eso influye mucho, ¿no? La reeducación día a día, con pacientes, tanto yo como doctor, como la licenciada Emma, con sus pacientes de medicina del deporte, de psicología del deporte, es día a día una reeducación constante. Y de todos los demás que se dedican al deporte y que tal vez están incurriendo en cosas que son ilícitas, pues es algo complicado, la verdad, Beatriz, es algo complicado. Correcto, pues ya con esto cerramos, ya nos vamos. Gracias, Emma Arzola, psicóloga del deporte. Gracias, doctor Rafael Navarrete, médico del deporte. A usted en casa ya sabe, ya lo dijeron aquí los dos especialistas, ¿no? Es una cuestión de educación. Usted no espere a que se le muera alguien o a que se enferme, a dañar a su salud. Cuando vaya al gimnasio, no lo acepte, no lo use, si puede, denúncielo. México tiene un gran reto en materia de dopaje. Existe el Comité Nacional Antidopaje y este ente, para que no haya un conflicto de intereses, es el responsable de llevar a cabo los controles antidopaje o de gestionar también los resultados en el país con nuestros deportistas de alto rendimiento, y necesita de un presupuesto grande para poder aplicarlo. Pues lo mismo le diría yo rápidamente en el fútbol americano colegial, en nuestros deportistas de alto rendimiento, en el físico-constructivismo, que es un deporte donde estas sustancias son muy socorridas, en el propio fútbol profesional, la Liga MX varonil y femenil, es el Comité Nacional Antidopaje quien tiene que realizar los controles antidopaje, y eso cuesta. Ya no tenemos un laboratorio en México. Hay que tomar las muestras de orina y hay que mandarlas a Cuba o hay que mandarlas a Montreal, a los laboratorios certificados de la WADA, y eso cuesta. Y si no hay un presupuesto federal, porque el Comité Nacional Antidopaje es un apéndice de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, literalmente pudiéramos estar diciendo que en materia de dopaje, México no está haciendo el trabajo que le ha conferido la Agencia Mundial Antidopaje. Quédese con eso. Cuando vaya al gimnasio, mejor piense en qué puede modificar, ya nos lo dijo el doctor, en lugar de recurrir al camino fácil que le puede hacer daño. Yo le deseo que tenga un fin de año extraordinario, un inicio de año 2022 sensacional, con mucha salud, muy exitoso, muy próspero. Nos vemos, si Dios quiere,
el próximo año en Sostiene Pereira. Gracias a Ilse García, a Perla Ramírez, a Luis, a Sonia, a toda la producción, a todo este fantástico equipo que ha hecho posible que nosotros estemos al aire todos los lunes en la noche. Les envío un abrazo fraternal. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Gracias.